Efesios capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de lo que es la reforma protestante y estuvimos hablando acerca de lo que es la sola escritura. Estuvimos hablando el tema la semana pasada. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y que pueda haber comprendido un poco qué es lo que es la sola escritura. Hoy día, nuestro tema de hoy día es entonces lo que es sola gracia, que es el segundo punto que vamos a ver de lo que es la reforma protestante. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Incline su rostro donde está y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, amén y amén. ¿Puedes repetir después de mí? Ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén. Ustedes de bendición en donde quiera que usted esté, ustedes de bendición. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: cuando confesamos que somos salvos solamente por gracia, estamos diciendo que no hay nada, diga bien, no hay nada en nuestro ser o en nuestro carácter o en lo que hacemos que haya incitado a Dios a amarnos y a declarar que nosotros somos suyos. No hay nada en nosotros que pudo haber dicho que Dios diga, wow, este es un tremendo hombre, una tremenda mujer, yo lo voy a amar, sino que solamente es por gracia. Y vamos a ver esos puntos que están ahí en el desarrollo. Amén. Entonces continuamos con la serie sobre la reforma protestante y comenzamos con las solas y vimos la sola escritura. Hoy continuamos con la sola gracia o solamente por gracia, que es una doctrina que tal vez usted ha oído, probablemente conoce o tal vez no la ha escuchado, pero la pregunta es muchas veces si yo entiendo, si yo puedo o tengo la capacidad de enseñarlo o explicarlo a otro, de tal manera que esto que la palabra enseña con tanta claridad pueda ser visto y pueda ser abrazado por muchos. En Latinoamérica tiene aproximadamente 687 millones de habitantes aquí en Latinoamérica. Y de esos, el 57% de ellos son católicos. Eso implicaría que 392 millones de habitantes no entienden el principio de la salvación solo por gracia. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Roma la salvación no es solamente por gracia a través de la fe, sino que también es por medio de las obras, de más obras. Y eso es lo que, y con esto tal vez vamos a hacer una aclaración de esto a manera de introducción. Roma no dice que la salvación es por obras simplemente, sino que dice que la salvación es por la gracia a través de la fe, pero más la contribución de las obras. O sea, podemos ser salvos por medio de la gracia de Dios, pero si no hacemos obras, entonces eso no nos hace salvo. Eso es lo que la iglesia de Roma dice. La palabra de Dios establece claramente, como vamos a estar viendo hoy y en las próximas enseñanzas que vienen, que la salvación es por gracia a través de la fe, por gracia solamente, por fe solamente, sin ninguna contribución de las obras. Y aunque hoy tal vez vamos a tocar una parte de la contribución de las obras, es en la próxima enseñanza donde vamos a ver mejor cómo funciona esto, porque nos tocaría ver lo que es la doctrina de la sola fide o solamente por fe. Entonces, la sola gracia, Efesios 2, 8 al 9 que leímos, dice así: porque por gracia habéis sido salvados
por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y creo que aquí está claro cómo es que la salvación ocurre. Es por gracia, es la parte que le corresponde a Dios, pero es a través de la fe, que es la parte que en cierta medida podríamos decir que le corresponde al ser humano, de responder a la gracia de Dios. Pero aún esa fe que Dios nos da para creer, esa fe es un don de Dios, un regalo por Dios, algo dado por Dios. Es una respuesta humana, pero esa respuesta que yo doy a la gracia de Dios, aún esa respuesta es Dios que la pone ahí. Es Dios que la pone. Por eso el texto dice claramente, porque por gracia habéis sido salvados. Y dice, por medio de la fe, o sea, gracia y fe. Y esto no de vosotros, no es porque nosotros queramos, sino que esto es un don de Dios, una dádiva de Dios, algo que Dios nos regala. Cuando vemos la palabra don, esa palabra pudiera traducirse como un regalo de Dios. Entonces, claramente el apóstol Pablo le está enseñando a los efesios que la gracia y la fe es a través de la cual nosotros llegamos a la salvación, a través de la gracia y a través de la fe. Es algo que Dios nos regala. Ahora, si Dios no nos da ese regalo, si Dios no pone en nosotros la fe para creer, hermano, nosotros no creeríamos. Y claramente el texto dice, esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie pueda decir, yo hice algo bueno y entonces me merezco la salvación de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, se nos dice algo similar, porque dice que aquellos que recibieron a Dios, que recibieron a Cristo, a esos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1. Pero cuando llega al versículo 13, mire lo que dice, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces vemos que Juan 1:13 es consistente con este texto de Efesios 2, 8 al 9, cuando nos dice, el que nace de nuevo, que experimenta la salvación, que llega a ser hijo de Dios, eso que le ocurre, esa salvación, no es que nacieron de sangre, no vino de la voluntad de carne, no vino de la voluntad del hombre, sino que es algo que vino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en este versículo de Efesios 2, 8 al 9. Ahora, tal vez esto, una historia que nos ayude a entender un poquito la diferencia entre nuestra religión, la religión cristiana, de las demás religiones. Hace unos años atrás, siglo XX, se dice que se produjo una reunión de maestros de diferentes religiones y estaban tratando de determinar entre ellos, estaban platicando si había algo en la religión cristiana que fuera particular, que fuera único de la religión cristiana, que no tuviera ninguna de las demás religiones. Y entonces dice que comenzaron a hablar y algunos sugirieron la encarnación. Y dijeron la encarnación. Y bueno, dijeron, pero esto fue rechazado. ¿Por qué? Porque hay otras religiones que también hablan que sus dioses se encarnaron. Otros sugirieron que la resurrección, y también fue algo descartado, porque ciertamente hay otras religiones que hablan también de que sus dioses murieron y resucitaron. Y en eso, cuando estaban hablando todos estos maestros, dice, estaban enfocados y estaban en esa discusión, entró en esa plática, en ese salón, un hombre llamado C.S. Lewis y preguntó de qué estaban hablando.
Y cuando le dijeron que estaban hablando de algo que fuera particularmente cristiano, que no tuviera ninguna otra religión, Lewis respondió diciendo: esto es algo muy fácil. Y dijo: la salvación por gracia. ¿Por qué? Porque la salvación por gracia no existe fuera de la religión cristiana en ninguna otra religión del mundo, ni siquiera en el judaísmo. En todas las religiones, la salvación se obtiene por un esfuerzo humano. En todas las religiones, con excepción del cristianismo, el hombre busca a Dios. Pero en el cristianismo es la única religión en donde Dios busca al hombre. Y es completamente diferente. Es una particularidad muy única de la fe cristiana. El budismo, por ejemplo, tiene 8 pasos que se supone que en el individuo que el individuo debe de seguir para alcanzar ese estado de liberación, como le llaman. El budismo, de hecho, es una religión atea. En el budismo no hay un Dios definido. Buda dice que entendió que el hombre vivía dentro de una cárcel que lo mantenía prisionero de sus deseos egoístas. Entonces dice que ese día que él llegó a esa conclusión, ¿qué pasó? Él dejó su familia, dejó su esposa, dejó sus hijos y se fue a ser un monje y a meditar. Y supuestamente en esa meditación, en ese lugar, por días, tuvo esa meditación hasta que él entró en un estado de completa liberación de sus deseos egoístas. Pero cuando vemos esto, creo que no hay nada más egoísta que dejar a su hijo, que dejar a la esposa, que dejar a la familia para irse e ir a perseguir su propia meta o su propio propósito. De manera que ahí nosotros tenemos el esfuerzo humano en el budismo. En el hinduismo es una serie de reencarnaciones. Existe la ley del karma, donde nosotros nos vamos mejorando producto de las múltiples reencarnaciones y las cosas que vamos haciendo en cada reencarnación, hasta que nos liberamos finalmente por haber adquirido un karma superior. Y entonces ahí vemos otro esfuerzo humano. Y cuando uno alcanza eso, se une al Moksha, que es lo único que existe, y pasa a ser parte de la divinidad. Imagínense, en el cristianismo, usted siempre sigue teniendo una existencia separada del Creador. No independiente, pero separada. El Creador es el Creador y nosotros somos las criaturas. Nunca nos unimos al Creador y dejamos de ser, como postula el hinduismo. Pero todo eso a través del esfuerzo humano. En el judaísmo son las obras de la ley que supuestamente todavía están tratando de salvar al hombre, cuando Pablo explica claramente que por medio de las obras de la ley ningún ser humano es justificado. En el Islam, el mundo musulmán, básicamente la salvación es el balance entre las obras buenas y las obras malas. Y si tiene un balance positivo, entonces puede ser salvo. Una vez más, el esfuerzo humano. Pero el cristianismo es la única religión que se atreve a ofrecer salvación por gracia independientemente del esfuerzo humano. Es donde Dios sale a buscar al hombre, porque a ningún hombre, hermano, ha salido a buscar a Dios. Entonces, la pregunta que pudiéramos comenzar a hacer como parte de esta introducción al tema: ¿por qué la salvación tiene que ser por gracia? ¿Por qué? Ya se nos dijo que era por gracia en Efesios 2, 8 al 9. Por gracia habéis sido salvos a través de la fe. Pero la pregunta es entonces, si en las otras religiones yo tengo que hacer algo, un esfuerzo para ganarme la salvación, ¿por qué aquí en el cristianismo tiene que ser por gracia? Y vamos a explorar la palabra una vez más para ver ese por qué
Comenzando en el mismo texto que leímos, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y nos dice así: y Él, Dios, os dio vida a vosotros, cada uno de los que estamos aquí, que estabais, como dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿En dónde? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, que dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, oiga bien, ahí está un pero, y ese pero es muy importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia habéis sido salvados. Ahí claramente el apóstol Pablo revela nuestra condición. Lo primero que nos dice es que estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie es bueno. Todos estábamos muertos. ¿En dónde? En delitos y pecados. Yo no puedo hacer ningún esfuerzo si estoy muerto. El esfuerzo del muerto es permanecer muerto, porque no puede hacer otra cosa. Y así era como yo estaba desde el punto de vista espiritual. En el segundo lugar, en mi vida de mortandad espiritual en la que yo andaba, ¿cómo era que yo andaba? Bueno, el apóstol Pablo dice, según la corriente de este mundo. Así andábamos en nuestra muerte espiritual, cuando no teníamos a Dios, según la corriente de este mundo. Y eso suena mundanal, por así decirlo, pero no suena tan severo como la próxima frase que nos insinúa. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que no es otro que Satanás. Usted y yo vivíamos conforme a la voluntad de Satanás. Eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 2, 25, 26, que trate tiernamente a aquellos que se oponen, por si acaso, dice, Dios les concede el arrepentimiento y ellos puedan lograr escapar del lazo del diablo que los tiene cautivos para hacer su voluntad. Entonces ahí tenemos la relación entre los pasajes. En uno se me dice que yo andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice que mi voluntad estaba cautiva para hacer ¿qué? La voluntad del diablo, cuando yo no tengo a Cristo. Entre los cuales, dice, también estábamos todos nosotros en otro tiempo. Vivíamos ¿cómo? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, y no solo de la carne, de la mente. Y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira. El hijo de ira es un hijo que merece la justicia de Dios. Y nosotros, hermano, cuando recibimos a Cristo, nosotros pasamos de ser hijos de la ira a ser hijos de Dios, hijos de misericordia, justamente porque ya Dios pagó por nosotros en la cruz a través de su Hijo. Y al final vuelve y nos enfatiza, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces la salvación es por gracia, porque nuestra condición anterior, antes de conocer a Cristo, esa condición requería una intervención de gracia de parte de Dios. Nuestra condición, como yo estaba antes sin Cristo, o como estás ahorita tú sin Cristo,
escucha, no es ni era merecedora de ningún favor, de ninguna salvación, de ningún rescate. Solamente es por amor y la gracia de Dios. Y ahí entonces comenzamos a entender por qué la salvación es por gracia. Pero luego hay textos de la palabra que nos ayudan a entender un poco mejor incluso el estado anterior en el que yo vivía. Isaías 64:6 nos dice: todos nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Ciertamente este texto necesita un poco de aclaración, porque parecería que si no lo entiendo bien, el texto me dice que nosotros entonces nunca podemos hacer buenas cosas, porque si mis mejores obras son trapos de inmundicia. Pero en realidad no es exactamente lo que el contexto de este texto dice. El texto, cuando lo leemos, Isaías 64, se refiere a un momento dado en la vida del pueblo de Israel, en donde Israel vivía una vida en donde las mejores obras que ellos hacían, sus obras de justicia. ¿Cuáles eran esas obras de justicia? Bueno, era ofrecer los sacrificios, obras de justicia, ir al templo, esa obra era obra de justicia, orar, pero todo eso que ellos hacían estaba completamente corrompido. Estaban incluso, oiga bien, ofreciendo sus niños a los dioses paganos. Y estaban adorando a veces al Dios verdadero, pero a través de rituales paganos. Y entonces Dios les está diciendo: tus mejores obras, que es el sacrificio que me ofreces, que es la oración, que es ir al templo, que venir a orar, cuando estás haciendo eso, estás también siendo infiel con la mujer de tu prójimo, con la mujer de tu juventud. Todo eso, dice, todas esas tus mejores obras están manchadas de pecado. Son obras, dice ahí, como trapos de inmundicia. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Bueno, esto nos advierte que nosotros muchas veces, oiga bien, somos capaces de venir a la iglesia, a adorar el domingo, a levantar las manos, que serían nuestras mejores obras. Yo estar predicando un sermón aquí y estar hermano, manchado de pecado todo el tiempo, y esas obras son mis mejores obras, pero están manchadas de pecado. Son trapos de inmundicia. Cuando nosotros lo hacemos, hermano, nuestras mejores obras, pero al mismo tiempo con pecado. Entonces, no tenemos un buen récord realmente en cuanto a nuestras obras de justicia. Pero Dios dice que hay buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la palabra nos llama a hacer nuestras buenas obras delante de los gentiles. ¿Para qué? Para que en el día de la visitación ellos puedan glorificar a nuestro Dios. Entonces hay buenas obras que Dios considera buenas, que nosotros las podemos hacer, que Dios dice que ha predeterminado, que si yo las hago, Él las considera como justas y buenas en Cristo. Obviamente. ¿Por qué? Porque es en quien encontramos perdón. Pero este texto sí nos deja ver la condición del pueblo de Israel en un momento dado, y de lo que todos nosotros somos capaces de hacer con nuestras mejores obras. Isaías capítulo 6, versículo 5. Otro buen ejemplo del profeta Isaías, en aquel encuentro que tiene con Dios, aquella visión que él tiene del trono de Dios, del trono de gloria, en donde él dice: ay de mí que estoy muerto, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque han visto mis ojos al
Rey, Señor de los ejércitos. Oiga, si el profeta mesiánico, el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, de mayor rectitud en todo Israel, este hombre se consideraba un hombre de labios inmundos, de labios impuros. Eso nos da a nosotros una idea de que realmente nuestra condición, hermano, es una donde tendríamos que ser rescatados por medio de la gracia de Dios. Porque en nosotros, si Dios nos evalúa en este momento, si Dios evaluara nuestras vidas en este momento, ¿encontraría algo bueno? ¿Encontraría algo bueno? No encuentra nada bueno en nosotros para otorgarnos gracia, para considerarnos merecedores de la gracia de Dios, de la salvación de Dios. Y entonces ahí están las respuestas, entre otras, de por qué tiene que ser por gracia. Pero Romanos 3 nos deja ver otro cuadro de esa condición del hombre, de que nos afirma que si la gracia de Dios, hermano, no interviene en nosotros, ninguno de nosotros estaríamos recibiendo salvación. Romanos 10, capítulo 12 y 18, dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Quién cree que es justo aquí? Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El apóstol Pablo lo único que está haciendo es citando al profeta Isaías y parte de los salmos, en donde literalmente se nos dice cosas acerca del hombre, cómo nos hemos desviado, cómo nos hemos vuelto, dice, inútiles. Y Pablo nos está recordando que así somos nosotros. De manera que, oiga, en la ausencia de la gracia de Dios, nosotros permaneceríamos inútiles, permaneceríamos alejados de Dios y sin la participación en sus promesas, como Pablo nos dice en otro texto en sus epístolas, fuera del pueblo de Dios y sin condición merecedora de Dios darnos salvación. Primero, ¿por qué? Porque no estábamos buscando a Dios, ninguno de nosotros. Entonces, si no estábamos buscando a Dios, ¿para qué darnos salvación si no estábamos buscándola? Número 2, porque no hay nadie justo, ni siquiera uno, para darle la salvación. Y número 3, porque nos desviamos. Y nos desviamos tanto que fuimos considerados inútiles. No hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por eso debe ser la salvación por gracia. Ahora, esta fue la lucha que Abraham tuvo con Dios cuando Dios le dice a Abraham que él va a juzgar a Sodoma y a Gomorra. Y es ahí donde Abraham comienza a pensar, llega delante de Dios y le dice, a ver Dios, un momento Dios, un momento. Señor, si yo encuentro 50 justos, ¿tú vas a juzgar a los justos igual que a los pecadores? Abraham como que había perdido un momento la razón, porque Dios, hermano, en su justicia, misericordia y amor, jamás podría juzgar a los justos igual que a los pecadores. Y entonces Dios le dice, bueno, si tú encuentras 50 justos, pues no traigo el juicio. 45, 40, usted conoce la historia, 30, 10, y cuando llega a eso, como que a Abraham se le comenzó a alumbrar un poco la memoria, le empezó como esa lucecita que empieza a prender y a decir, bueno, estoy contando, pero no encuentro. La matemática como que no me da, no me funciona. Y realmente no había un solo justo.
y a los que Dios salva de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia, los salva por gracia, por ser descendientes de Abraham y continuar la raza. Pero ahí nosotros seguimos viendo que ciertamente es por gracia de Dios. Pero creo, escuche bien esto, que la mejor evidencia de la salvación que es por gracia y la perseverancia que es por gracia, la mejor evidencia somos cada uno de nosotros que estamos aquí. Si yo no me veo de esa manera, no me he visto realmente como soy. Y si usted no se ha visto de esa manera, usted no se ha visto realmente como es. Porque todos los días de nuestra vida testifica de que realmente la salvación de Dios es por gracia. Oiga bien, ¿por qué? Porque hay suficiente maldad en nosotros para perdernos otra vez. Y estábamos perdidos. Nos salvaron, pero hay suficiente maldad en nosotros para perdernos otra vez. Y después de que nos salven, volver a perdernos una segunda vez. Y después de que nos salven, volver a perdernos una tercera, una cuarta y una quinta vez. Y cuando nosotros no nos hemos visto de esa manera, nosotros no nos hemos visto en realidad como somos. Porque muchas veces tenemos una idea sobreagrandada de nosotros mismos. Escuche bien esto. Somos peores de lo que pensamos y nos creemos mejores de lo que somos. A ver, repita eso conmigo. Somos peores de lo que pensamos y nos creemos mejores de lo que somos. Eso duele, ¿verdad? La salvación de Dios claramente es porque Él es rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo y por gracia. Y esas tres cosas están en el texto de Efesios que habíamos visto. Esas son las razones de nuestra salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó y por gracia sois salvos. Ahora, para diferenciar un poquito en el concepto de gracia, de amor y misericordia que está en el texto, vamos a decir, escucha bien, la misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos. La misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos. En una ocasión, un padre habla con su hijo, iban a salir y habla con su hijo y entonces le dice a su hijo, ok, no quiero que hagas tal cosa, que te portes bien, que no hagas eso. Y el hijo cometió o hizo lo que su padre le dijo que no hiciera, cometió la infracción de lo que su padre le había prohibido y entonces el padre le había dicho, si tú me desobedeces te voy a dar 3 correazos. Pero como le había desobedecido, cuando llegó a su casa, no le dio los 3, sino que le dio uno solo. Y entonces luego en la tarde toma a su hijo y se lo lleva a comer un helado. Y comiendo un helado comenzó a explicarle la diferencia y le dice, hijo, tú recuerdas que yo te había dicho que te iba a dar 3 correazos. ¿Sí has visto? Sí, papá. ¿Viste que solo te di un solo correazo? Sí. Bueno, dice, eso es misericordia. ¿Por qué? Porque me dio pena de ti. Y cuando llegué, cuando te di uno, no pude llegar al tercero, te di uno solamente. O sea, no te di lo que merecías, lo que ya te había anunciado. Y ves que entonces ahora te traje a comer un helado. Este helado tú no te lo mereces, pero te lo estás comiendo. Eso es gracia. ¿Entendió la diferencia? El Padre restringió su castigo por misericordia y le otorgó algo que él no merecía por gracia. Desde el punto de vista práctico, nosotros hemos recibido gracia y misericordia. Dios nos ha perdonado nuestra condición de pecador y a la vez que nos ha perdonado, nos ha prometido la gloria eterna como parte de su gracia. ¿Se da cuenta la diferencia? Hermano, los ángeles caídos nunca han experimentado la misericordia de Dios porque ellos, hermano, pecaron.
Ahora, hay ángeles que tampoco, hermano, han experimentado la misericordia de Dios, porque ellos tampoco han pecado. Ahora, esos ángeles han experimentado la gracia de Dios, porque ellos son ángeles y están donde están, porque Dios los preparó y los eligió. Pero hasta que ellos no pequen, Dios no tiene que disminuir el castigo y entonces mostrar misericordia. Ellos no han experimentado la misericordia de Dios. Nosotros hemos experimentado ambas cosas, misericordia y gracia de Dios. El amor de Dios, como usted conoce, el amor ágape, es un amor incondicional, lo que implica varias cosas. Número uno, no ha habido ninguna condición. Oiga bien, ningún ser humano es capaz de enamorar a Dios. Ninguno. Cuando usted vio, a ver, los hombres, cuando vimos a nuestra esposa, o la que hoy es nuestra esposa, o la novia, el día de hoy, cuando la vimos por primera vez, dijimos, oh, wow. Y pensamos que habíamos visto algo extraordinario, algo fuera de lo común, algo, hermano, físicamente. Dios nunca ha visto a nadie y ha dicho, wow, este individuo es increíble, tengo que darle mi salvación a este. No, lo único que Dios ha visto es personas perdidas, inútiles, inservibles, con labios inmundos que hablan cosas inmundas que provienen de su corazón. Entonces, cuando Dios decide amar, no tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada. Y eso es una de las diferencias entre el amor nuestro y el amor de Dios. Y es que el amor nuestro es un amor condicional. Cuando nosotros nos airamos o nos enojamos con los hijos, en ese momento que estamos enojados, no amamos a los hijos de la manera que cuando el hijo ha sido obediente. Y podemos decir que sí lo amamos, pero en ese momento no lo estamos haciendo. Dios, cuando nos disciplina, su disciplina, aún esa disciplina, es una disciplina amorosa. Nos está disciplinando porque Él nos ama. Sabe que esa disciplina la necesitamos para nuestro propio beneficio. Y ese es el amor que Pablo describe en 1 Corintios cuando dice que ese amor es paciente, que es bondadoso, que no busca lo suyo, que no se porta indecorosamente, que no lleva un récord de lo hecho contra ellos o de lo malo. Ese es el amor que nosotros tenemos dificultad de cultivar, porque nuestro amor es condicional y nuestro amor muchas veces se convierte, hermano, en vengativo. El amor de Dios que Dios tiene por nosotros surge de Él mismo, no surge de mí. El amor que usted desarrolló, hermanos, varones por su esposa o mujeres por su esposo, cuando la vio como esa mujer, como que iba a ser su esposa, su novia, cuando usted la vio, ese amor que se desarrolló tenía que ver con su gracia, su dulzura, su sonrisa, su pelo, sus ojos, su figura, lo que usted quiera. En el caso de Dios, no tiene que ver nada conmigo. Tiene que ver con Él, solamente con Él. Su carácter es lo que ha originado el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no simplemente ama, sino que Él ama porque Él es amor. Nosotros amamos, pero nadie, ninguno de nosotros puede decir yo soy amor. No, eso no es verdad. Yo puedo amar y yo puedo desamar. ¿Sí o no? Y esto es bueno para entender, hermano, que nuestro amor muchas veces es condicional. Pero es bueno para entender también la doctrina de la salvación inmerecida o por gracia, y para entender la preservación de los santos. Oiga, si Dios me salvó por algo que no tiene que ver absolutamente conmigo, sino que estaba en su carácter solamente, ¿por qué voy a perder, hermano,
la salvación, si cuando me la dio no tenía nada que ver conmigo, tenía que ver con Él. No fue como que antes yo me estaba portando tan bien y era tan bueno, tan bonito, que entonces yo moví a Dios a amarme y a darme salvación, y que ahora que me estoy portando mal, ahora Josué, tengo que quitarte la salvación. Como cuando le permitimos ver la televisión al hijo y se la quitamos cuando se porta mal. Hermano, la salvación que Dios nos dio no tiene que ver con eso, sino que yo, hermano, no era que yo me estaba portando tan bien para que Él me la diera, sino que yo me estaba portando tan mal, y yo estaba tan mal, que ni siquiera estaba buscando a Dios, era enemigo de Dios. Y estando en esa condición de enemigo de Dios, Dios decidió amarme a mí por gracia, por misericordia. Y entonces Dios dice: ahora que tú eres mi hijo, tengo que amarte todavía mucho más. No te puedo amar menos. Si comienzas a desviarte, tengo que hacer algo para atraerte nuevamente a ti, porque lo hice cuando tú eras mi enemigo. Y esa es la salvación por gracia que habla la palabra de Dios. La contribución de las obras, de las cuales vamos a hablar en otra ocasión, es ninguna. Las obras no contribuyen en nada. Romanos capítulo 11, versículo 5 y 6 dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, para que lo podamos entender mejor, porque esto suena como un trabalenguas. ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, en otras palabras, la salvación tiene que ser por gracia, no por obras, no por lo que yo pueda hacer. Y si es por gracia, entonces ya no puede ser por obras. Si Dios me la dio por gracia como regalo, no hay ninguna obra que yo pueda hacer para merecerla. No hay nada. Pero entonces, si la obra, si yo digo, esta obra que hice tiene un carácter meritorio, entonces merece que por esa obra que yo hice, Dios me dé la salvación. Entonces Pablo dice, entonces ya no es por gracia, es por la obra. Pero entonces dice, estos dos conceptos son autoexcluyentes. Y eso es algo importante que nosotros necesitamos entender una y otra vez. Y eso es lo que la iglesia de Roma no acaba de entender, porque ellos entienden que nuestra justificación y santificación se da a través de un proceso en donde yo sigo haciendo obras. Y esas buenas obras, mientras más hago obras, entonces se van contando a mi favor. Y entonces llega un momento en donde Dios, hermano, me debe la salvación, literalmente. Eso es lo que dice la iglesia de Roma. Ellos tienen dos tipos de obras meritorias o obras de mérito, y méritos que merecen salvación. Entonces, una clase de mérito o una clase de obras me capacita para recibir salvación, pero otra clase de obras obliga a Dios a darme salvación. Eso es lo que enseña la iglesia. Son obras superogrativas que ellos llaman, tan dignas, tan dignas de salvación, que literalmente obligan a la divinidad a dar salvación. La palabra de Dios no habla ni siquiera acerca de algo como eso. Las obras no tienen ninguna participación en nuestra salvación. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros se nos dificulta entender la diferencia entre gracia y obras. Y muchas veces nos vamos más por el lado de las obras. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que yo compro las cosas, a que tengo que pagar por lo que yo tengo. Yo no voy a la farmacia y me regalan las medicinas. Yo no voy al supermercado y me regalan el arroz, los frijoles o la carne. No, yo no voy al trabajo, no hago nada y me regalan el sueldo. Qué bueno sería.
En esta tierra no hay nada que a mí me regalen simplemente por regalármelas, sin ninguna razón. Y hoy platicábamos con las hermanas y decimos, aun cuando nos regalan cosas, en nuestra cabeza está pensando, ¿qué me irá a pedir después? ¿Sí o no? ¿Ve cómo es nuestra maldad? La gracia, por definición, oiga bien, la gracia por definición implica un regalo inmerecido. Esa es la gracia. Y las obras es algo que es digno de recompensa. Si usted trabaja para una compañía y la compañía le ha dicho, yo te voy a pagar $4,000 mensuales, y al final de los 30 días, al final del mes, la compañía le da los $4,000, ellos no se lo están dando por gracia. Ellos tienen que darle los $4,000. ¿Por qué? Porque fue el acuerdo y es injusto que no dárselo. Lo justo sería que le den los $4,000. Se los ha ganado. Usted ha trabajado una obra meritoria de $4,000. Pero la gracia es que a usted le den $4,000 sin haber hecho nada. Eso es gracia. Sin comprar la loto. Es decir, yo me gané, no. Pero estamos acostumbrados a pagar para recibir. Ahora, hay una historia, y no digo que es verídica, pero ilustra el hecho de, hermano, que nosotros nos creemos merecedores de algo. Y era una niña que la llevan a la iglesia y su padre le enseña a ofrendar. Su papá le enseña a esta niña a ofrendar. Y entonces, bueno, ese día que la lleva a la iglesia dice que era día de Santa Cena. Y en el día de Santa Cena, en muchas iglesias evangélicas tradicionales, se recogen 2 ofrendas. Imagínense que hiciéramos eso aquí. Ay, Dios. Se nos vacía la iglesia. Pero las 2 ofrendas, habían 2 ofrendas, y la segunda tiene diferentes motivaciones, dependiendo de la iglesia. Pero dice que pasó la primera ofrenda y ella puso algo en la bolsa cuando pasó la ofrenda, ofrendó. Y luego vino la segunda ofrenda. La niña tenía 6 o 7 años. Y entonces pasó la ofrenda y luego dice que ella depositó en la segunda ofrenda, y luego de la segunda ofrenda venía la Santa Cena. Entonces ella fue caminando hacia adelante a tomar la Santa Cena, y el papá le dice, no, le dice, tú no puedes tomar la Santa Cena todavía. Y ella le dice, ¿por qué? Yo ya pagué. Dos veces, imagínense. Pero eso no es así aquí, hermanos. Por favor, no vaya a creer que eso es así aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ella veía esto que ocurría, que primero se ofrendaba y después se tomaba la Santa Cena. Y ese día ella ofrendó, pagó y fue a tomar la Santa Cena. Ella entendió que ella era meritoria de esa Santa Cena. Y así pensamos nosotros, que somos meritorios de la gracia de Dios porque ya hemos hecho algo, porque ya hemos pagado por algo. Pero no es así. De esa gracia es que estamos hablando, hermano, de esa salvación por gracia. Y hay varias características de que esa gracia tiene. Una de ellas es que es gracia soberana. Note cómo esa gracia soberana se manifiesta. Lucas capítulo 4, versículo 24 al 27 dice, y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Pare un momento ahí para entender esto bien. En primer lugar dice, hubo un momento dado en Israel que tenía leprosos. Y oiga bien, y Dios decide que no va a limpiar a ningún leproso judío israelita, sino que solamente iba a limpiar a Naamán el sirio. Eso es una elección de Dios. Dios eligió hacerlo. Y también nos dice que en un momento dado en Israel había muchas viudas.
pero Dios dijo que le iba a dar comida a una sola de ellas, a la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, que era un lugar gentil, que no era judío, donde dice que envió a Elías y ahí les dio de comer. Esa es otra elección. Dios decidió hacerlo. ¿Cuál piensa que fue la reacción de aquellos que encontraron la doctrina de la elección? Aunque no era salvación, pero la doctrina de la elección. Dios pasando a unos y dándole gracia a otros. ¿Cómo ellos reaccionaron? Versículo 28-29 dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad. ¿Para qué? Para despeñarle. Estos se enojaron. ¿Cómo te atreves a decirnos que Dios puede seleccionar a un sirio por encima de nosotros, que somos judíos, o a una viuda gentil por encima de nosotros, que también somos judíos? Y dice que eso provocó a ira. La doctrina de la elección es una cosa que es en contra de la fibra del corazón humano. ¿Por qué? Porque me quita a mí el derecho de que yo poder elegir, de que yo pueda contribuir, de que yo pueda tener alguna parte en mi salvación. Y eso es exactamente lo que aquí ocurrió, pero visto de otro ángulo. Su gracia es soberana. Él decide a quién salvar. Romanos 9-18 dice: porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Versículo 12, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Versículo 13, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Si eso no es elección, si eso no es gracia sobre uno y no gracia sobre el otro, hermano, no sé qué es gracia entonces. Pero claramente Dios está revelando por razones inentendibles para el ser humano, que Dios ha revelado por razones, hermano, que Él las dejó, que a uno escogió y a otro aborreció. A Jacob yo amé, a Esaú yo aborrecí. Y el texto continúa y dice: ¿qué diremos pues? O sea, si esto es así, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y dice: de ningún modo. Porque Él dice a Moisés, ¿qué le dice a Moisés? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que dice que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, versículo 17: para este mismo momento te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Cuando no quieres aceptar a Dios en tu corazón, arrepentirte de tus pecados, es porque Dios no quiere, te está endureciendo. Esa gracia es soberana. A mí puede gustarme o no, puedo enojarme, pero la gracia es claramente soberana. No depende del que quiere, no depende del que corre, porque nadie quiere y nadie corre hacia Dios. Depende de Dios, que tiene misericordia. Y claramente Dios dijo: hey, tú no tienes nada de qué quejarte, no tienes nada que cuestionarme a mí. Yo lo declaré, dice Dios. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia, y al que yo quiero endurecer, yo endurezco, y tú no tienes ninguna autoridad para cuestionarme a mí. Eso es lo que dice Dios. ¿Y qué debemos decir nosotros? Gracias, Señor, porque me salvaste a mí. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a aceptar eso, porque nosotros nos rebelamos en contra de eso. Si a usted, hermano,
nosotros que vivimos aquí en Canadá, cuando nosotros vamos conduciendo en la carretera y el límite dice 100 kilómetros por hora, y aunque en nuestros países, hermano, podríamos ir a la velocidad que nosotros queramos, aquí debemos de respetarlo. Debemos respetar y nos tenemos que someter a la autoridad soberana del país. Nosotros no decimos, aquí yo hago lo que yo quiera y yo voy a 140, 160 como yo quiera. No, debemos de someternos. Nos sometemos a autoridades terrenales, pero no queremos someternos a la autoridad de Dios cuando Él dispone a hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Eso no nos gusta. Entonces esa gracia de Dios es soberana. Vimos Romanos, vimos Lucas, donde la gracia soberana también se manifestó. Esa gracia también es especial para los hijos de Dios, sus elegidos, y es general o común para el resto de los hombres. Hay una gracia que Dios expresa, que manifiesta, pone sobre los hombres. Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted, pero decimos, yo veo a esa persona y esa persona no es cristiana, pero tiene una buena naturaleza esa persona. Se mira a una persona, bueno, eso es gracia, es la gracia común. Esa persona no es cristiana, pero él es muy serio, él es muy moralista, es una persona muy honesta, tal vez en el manejo de sus finanzas. Todo eso es la gracia común de Dios. Es una gracia que Dios da a los hombres como parte del carácter de Él mismo, que impregna, que llena el universo, y nosotros lo vemos de diferentes maneras. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 45, para que entendamos la gracia común. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y oiga lo que dice, porque Él hace salir su sol, que dice, sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Ahí está la gracia común, la gracia general. Cuando llueve, Dios no dice, a ver, los terrenos de los malos, ahí que no caiga lluvia, pero los terrenos de los buenos, ahí sí, ahí que llueva. No, Él hace llover sobre justos e injustos de manera igualitaria, porque es parte de la gracia común de Dios. Cristo sigue hablando todavía en el Sermón del Monte, Mateo 6:26. Nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Esto es parte de su gracia común. Oiga, que cuida de la creación, mantiene las aves, mantiene los animales, mantiene los tiempos, las lluvias, como parte de su cuidado general por la creación. Y continúa, versículo 28 al 30, Mateo 6. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Simplemente para mostrar que la gracia general común de Dios no solamente se manifiesta en la bondad que vemos muchas veces en otros hombres, en otros que no son cristianos y que no sabemos cómo explicar su comportamiento, pero es parte de la gracia común de Dios. Pero se ve también en el cuidado de Dios sobre la creación, cómo Él cuida de esa creación, tanto del campo de los justos como el campo de los injustos, a través de esa gracia común. Esa es la gracia, oiga, que restringe el pecado de los hombres. Esa gracia trabaja haciendo uso de nuestra conciencia. Mi conciencia me produce convicción de pecado al incrédulo y al creyente. Y esa conciencia, hermano, está siendo activa, si pudiéramos decir, está siendo impactada por esa gracia común de Dios que restringe el pecado de los hombres. Pero cuando Dios, oiga, cuando Dios abandona a una persona, como abandonó a Faraón, cuando Dios abandona a una generación, cuando Dios abandona a una nación, esa nación, hermano, esa generación, esa persona pierde entonces la restricción de la gracia común
y esos llegan a ser tan pecadores, tan mal como pudieran ser. Se hunden. Note un ejemplo en Génesis 26. Cómo Dios, a través de su gracia común, interviene en la vida de un rey y frena su pecado, lo cual nos muestra cómo la gracia común funciona. Dice Génesis 26. Entonces Dios le dijo en el sueño. ¿A quién? A Abimelech, que pensaba que la esposa de Abraham era hermana de Abraham. Dice: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Dios le dice a Abimelech: y además, oiga bien, yo te guardé de pecar. Oiga lo que le dice: yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Esa es la gracia común. Yo te guardé. O sea, Dios intervino en su gracia común a través de un sueño y le revela a Abimelech y le dice: hey, esa mujer que vas a tocar, esa mujer tiene marido, es Abraham, no peques contra ella. Y Abimelech, hermano, era, podríamos decir, un gentil. Y luego le deja saber a Abimelech quién hizo eso y le dice: yo te guardé de pecar contra mí. Esa es la gracia común de Dios actuando. Pero es igual para los hijos de Dios. Su gracia especial, hermano, es la que muchas veces nos guarda de pecar a nosotros. A veces quitándonos la tentación de en medio, otras veces dándonos resistencia o la fuerza para resistir o huir de la tentación. Pero Él es quien me guarda de pecar. Vemos la gracia común actuando, haciendo uso de la conciencia en incrédulos. Pero mire lo que nos dice Pablo en Romanos 2, 14, 15. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen, oiga, por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. ¿Se da cuenta cómo funciona esa gracia común? Está frenando, dando convicción siempre. Y cuando es la gracia de Dios opera en nosotros, esa gracia nos restringe de pecar. Si Dios restringe su gracia, si Dios quita su gracia, hermano, entonces la conciencia de nosotros se desensibiliza. La conciencia es adormecida y nosotros nos vamos por el mal camino, hermano, como dicen, a rienda suelta. Hacemos lo que queremos porque esa gracia de Dios ya no está en nosotros. Y eso es importante que lo veamos, porque cuando Dios habla en su palabra de que Dios endurece el corazón de los hombres, es a eso que nos referimos, cuando la gracia es quitada. Dios, oiga bien, Dios no induce a ningún ser humano a pecar, pero Dios deja su gracia sin operar, la gracia que restringe el pecado. Y como la gracia no está operando para restringir el pecado, el hombre entonces continúa en su pecado y va de mal en peor hasta volverse quizás uno de los hombres más pecaminosos. Y vemos en la vida de Abimelech cómo Dios le dice: te guardé de pecar contra mí. Entonces, con esto entendemos mejor el rol de la gracia. Esa gracia que estamos hablando, esa gracia de Dios a través de la cual recibimos salvación, es una gracia también que Dios califica de suficiente. 2 Corintios 12:9 dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. En este contexto, oiga, la gracia es suficiente para sostener a Pablo en medio del sufrimiento, pero de manera también aplicativa podemos decir: su gracia es suficiente para salvar al hombre. Esa gracia es suficiente que cuando se aplica al hombre se convierte en una gracia irresistible
que es la gracia que atrae al hombre a la salvación y que al hombre, hermano, no puede entonces resistir al llamado de Dios, porque cuando Dios llama, hermano, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro interior, nos lleva al nuevo nacimiento. Y entonces ahora, cuando nacemos de nuevo, tenemos el deseo de ir a Dios, de oír a Dios, de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. Y eso se vuelve esa gracia irresistible que Dios nos da. Pero es a través de esa gracia suficiente e irresistible que el hombre es salvo. La palabra de Dios también me da otra característica más acerca de la gracia de Dios, por medio de la cual soy salvo, y es una gracia justificadora. Tito 3:7 dice: para que seamos justificados por su gracia, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La justificación es esa declaración que Dios hace cuando yo vengo a sus pies. Me arrepiento de mis pecados, Él me perdona, yo le entrego mi vida. En ese momento Él me declara justo sin yo serlo. Me declara justo porque yo he puesto mi confianza en la persona de Jesús. Aun cuando Él me declara justo, yo no soy justo. Es la razón por la que Pablo le está explicando a Tito y le dice: tú eres justificado por gracia. Porque en el momento que Dios dice: ok, justificado eres, Josué, en ese momento, hermano, yo no me he ganado la justificación. Yo sigo siendo injusto. Lo único es que Dios en su gracia ha considerado mi fe, mi confianza depositada en Cristo como suficiente para Él declararme justo sin yo serlo. Esa es la gracia de Dios. La justificación por gracia. Alguien preguntó una vez: ¿cómo se llega al cielo? Y la persona le respondió: siendo perfectos. Y le dijo: pero nadie es perfecto. Exactamente, esa es la gracia. Porque por medio de la gracia somos perfeccionados. Porque si Dios, hermano, fuera a examinar mis obras en este momento, yo no pasaría el examen. El escrutinio de su justicia, yo no la pasaría. Tito 3:7 es un texto congruente con Efesios 2:8 cuando dice: porque por gracia habéis sido salvados. Yo no puedo ser salvo ni soy justificado por mí mismo. Por gracia habéis sido salvados, que pudiera ser también dicho: por gracia habéis sido justificados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Habiendo dicho esto, todavía hay mucha gente que se les dificulta entender la gracia de la justicia. Entonces quisiera ilustrar por medio de una historia que la cuenta R.C. Sproul. Es un pastor que ya murió hace mucho tiempo, que le ocurrió algo real. Dice que él iba a ser maestro en un instituto, para enseñar, y él comenzó a dar clases. Y en ese primer día de clases, él especificó que había un número de trabajos que habían que hacerse y entregarlos a tiempo. Y el que no tuviera el trabajo a tiempo tenía una F, estaba reprobado. Entonces llegó el primer día de entregar el primer trabajo y dice que el 25% de los estudiantes no había traído el trabajo. Y entonces llegaron donde él y dijeron: perdón, es que estamos comenzando, es nuestro primer año en el seminario y que no estoy bien disciplinado. Y él dijo: bueno, voy a tener gracia, les voy a dar 2 o 3 días para que terminen. Pero entonces llegó la entrega del otro trabajo, y ahora ya no era el 25, sino que el 50% de los estudiantes que no trajo el trabajo. Y ellos le volvieron a pedir con temor y temblor que le perdonara, que todavía se estaban acostumbrando, que eran muy nuevos en el seminario. Y él les dijo: bueno, está bien, les voy a dar un chance, pero no hay más chances. Y la tercera vez que les tocó entregar el trabajo, ahora el 75% del estudiantado no entregó el trabajo. Pero él dice que la actitud de estos estudiantes ahora era: ay, profe,
no hay problema, hombre, lo entregamos en un par de días, 2 o 3 días, no es para tanto, un día más, un día menos, no importa. Y él entonces dice que tomó los nombres y dijo: fulanito, tu trabajo, no lo tengo, F. Sutanito, tu trabajo, no lo tengo, F. Llega el tercero: menganito, tu trabajo, no lo tengo, F. Y luego, cuando llega la tercera F, uno de sus estudiantes se levantó y dijo: eso es injusto, eso no es justo. Y él le dijo: Perencejo, ¿fuiste tú que dijiste que no era justo? Sí, profesor, tu trabajo no lo tengo, F. ¿Alguien más quiere justicia? Porque esa es la justicia. ¿Cuál es la justicia anunciada? Al que no trajera el trabajo tiene una F. Lo anterior había sido gracia. Cuando les perdoné la primera vez, les perdoné la segunda vez, eso fue gracia. Si quieres justicia, te la damos. Y entonces él tomó los nombres, dijo: fulanito, tu trabajo, no lo tengo, F, y empezó a decir: no lo tengo. Y entonces el profesor Sproul le dice: yo recuerdo que tú que te levantaste la mano y dijiste que no era justo, la primera vez tampoco trajiste tu trabajo, así que F, ¿quieres más justicia? Entonces, hermano, cuando vayamos donde Dios, nunca le pidamos justicia. Cuando oremos delante de Dios, digámosle: Señor, ten misericordia, ten gracia conmigo, ten misericordia. Lea el Salmo 51 para que vea cómo David ora y pide conforme a su misericordia: ten piedad de mí, oh Dios. Eso es lo que nos corresponde. Pero tenemos que diferenciar gracia de justicia. Hermano, nadie va al infierno injustamente. La gente va a la gloria por gracia, pero el que va al infierno justamente. Pero nadie ha ido al infierno y antes de entrar al infierno dice: yo no sé por qué estoy aquí, porque yo soy inocente. Cuando alguien es inocente, o cuando alguien que sea inocente termina en el infierno, entonces es injusto. Pero el que va a ir al infierno va justamente. Ahora, el que va a la gracia, el que va a la gloria, que va al cielo, tampoco puede decir: yo estoy aquí porque justamente me lo gané. No, está ahí por gracia. Entonces el que va al infierno se condena por la justicia de Dios, y el que va a la gloria se salva por la gracia de Dios. Volviendo a Efesios 2, 4 al 8, dice: pero Dios, ese pero ahí es muy importante. Los primeros versículos nos dicen que estábamos muertos en delitos y pecados, y que estando muertos en delitos y pecados, vivíamos conforme a la voluntad del príncipe del aire. Vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Todo eso se nos dice en los primeros versículos. Y entonces luego Pablo introduce esta palabra tan importante: pero Dios, a pesar de todo lo que nosotros éramos y cómo éramos, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ese texto es extraordinario. La gracia, en inglés, alguien la definió de esta manera. Usted puede mirar ahí en la pantalla. Usted mira las letras. La primera letra de cada una que está en rojo dice grace. Esto es gracia. Entonces lo que dice al lado, para los que no sabemos inglés, dice: la gracia es esto: las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Eso es la gracia, las riquezas de Dios
las sobreabundantes riquezas de Dios a expensas de Cristo, a expensas de su sacrificio, a expensas de su vida. De manera que esto es un buen acróstico para el que sabe inglés de recordarlo. Grace. God riches at Christ's expense. Las riquezas espirituales de Dios otorgadas a los hombres a expensas del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos en Cristo Jesús. Él nos sentó en los lugares celestiales. Nota el tiempo pasado, nos sentó, no dice nos va a sentar, nos sentó. Ya estamos. Para aquellos que piensan que están perdiendo y obteniendo y ganando su salvación a cada rato, no, porque ya estoy sentado. Estoy sentado en los lugares celestiales porque Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y como yo estoy en Él, cuando Él se sienta, yo estoy sentado. Y ahí es donde nosotros estamos. Entonces la motivación, de acuerdo a este texto, la motivación de la salvación de Dios no es nada en nosotros, no es mérito en nosotros, es básicamente esto: la misericordia del Señor, que Él es rico en misericordia, versículo 4. Por el gran amor con que nos amó, versículo 4. Porque por gracia sois salvos, versículos 5, 7 y 8. Y por la bondad en Cristo Jesús, versículo 7. Esa frase ahí es clave. Todo lo que recibimos es en Cristo Jesús. El perdón que recibimos es en Cristo Jesús. La salvación que recibimos es en Cristo Jesús. Estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso es lo que la palabra en Cristo significa. Todo lo que yo disfruto hoy, lo disfruto por estar en Cristo. Porque separado de Cristo, nada puedo ni hacer ni recibir. Porque es en Cristo, en Él yo soy y tengo y recibo en Cristo. Al final de cuentas, la salvación es una expresión del carácter de Dios. A veces la gente ama mucho la doctrina, pero ama tanto la doctrina que no ama al Dios de la doctrina. Y al final de cuentas, cada principio doctrinal no es más que la expresión del carácter de Dios. La encarnación de Cristo es una doctrina, pero esa encarnación de Cristo es la expresión del carácter de Dios, del amor de Dios en favor a los hombres. La salvación es por gracia, es un principio doctrinal. Eso es una expresión del carácter de Dios en favor de los hombres. Entonces, nuestra salvación no es otra cosa que la expresión del carácter de Dios. Dios nos ama, es una expresión de su carácter incondicional, sin razón alguna. Dios nos ama porque Él es rico en misericordia, dice Pablo. Eso es una expresión de su carácter. Él es rico en misericordia. Implica que Dios, hermano, se duele de nosotros. El salmista dice que Dios sabe de que somos polvo y al polvo volveremos. Y es por eso que Dios se duele con nosotros. Le duele nuestra condición. Por eso dice que Cristo lloró por Jerusalén, porque Él tuvo misericordia. Y si Dios nos da las cosas que no merecemos, que no nos hemos ganado, por su gracia, hermano, mi salvación es la expresión y la aplicación del carácter de Dios a mi vida, de su amor y de su misericordia y de su gracia. Por eso nosotros necesitamos conocer más a Dios a través de la doctrina y no simplemente conocer la doctrina por sí sola. Pablo dice, estábamos muertos, versículo 1. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí está la palabra misericordia, que en el griego se escribió, es eleos, implica compasión. Dios tiene compasión. Es como que si cuando la dividimos, es como que Dios nos mira con pena, pero con pasión, tiene pasión. Pero el deseo de perdonarnos y el deseo de amarnos. La palabra eleos, que es la palabra griega para misericordia en el Nuevo Testamento, se utiliza 78 veces y 26 veces es Pablo que la utiliza en sus epístolas. En la Septuaginta, que fue la traducción del griego del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la palabra traducida es Gesed, que es la fidelidad de Dios. Gesed implica
la fidelidad de Dios a su pacto hacia personas inmerecidas. Esa es la misericordia. La fidelidad de Dios a su pacto, de su convenio, el amor de Dios por los hombres, debido al pacto que Él ha hecho con los hombres. Eso es la palabra Gesed en el griego, traducido de la Septuaginta. Contrasta esto, el carácter de los hombres, su caminar, con el carácter de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 1. Anduvisteis conforme al príncipe de la potestad del aire, hijos de desobediencia. Versículo 2. En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, hijos de ira. Verso 3. Versus las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, que Pablo habla en el versículo 7 de Efesios 2. La sobreabundante no es simplemente la abundante. Es como si tuviéramos, hermano, una copa y que le está llenando de agua y ya está llena de agua, pero le sigue echando agua con una manguera y se está derramando y se está derramando. Y Pablo habla en Efesios 2 que eso así será por los siglos venideros. O sea, hasta que la eternidad sea eternidad, estará Dios derramando la sobreabundante gracia de su carácter sobre sus hijos. ¿Se da cuenta lo bendecido, lo bienaventurado que somos nosotros? De poder recibir, hermano, no solamente la gracia de Dios, sino la sobreabundante gracia de Dios, a pesar de nuestra condición de pecadores, a pesar, hermano, de lo que somos, a pesar de mi condición caída, a pesar de mi recurrencia, hermano, al pecado, Dios sigue visitándome una y otra vez. Una y otra vez y una y otra vez, con su sobreabundante gracia de su poder y de su carácter. Esta es la gracia de Dios. La salvación que nos ha dado es por gracia. Póngase de pie y vamos a orar.